¿Qué tal? Buenos días tengan todos ustedes. Vamos a empezar nuestra mensaje. Les damos la más cordial bienvenida a las personas que nos acompañan y a quienes nos están escuchando y nos siguen en nuestro canal a través de las redes. Hoy vamos a enfocarnos a un tema que tiene que ver con el abandono de la fe o que tiene que ver con el verdadero cristianismo o el falso cristianismo, una, un señalamiento, ¿sí? Vayamos a segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3. Segunda Tesalonicenses 2:3. Dice, dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, nadie, ninguna persona, ni a través de los tiempos, ni en aquel entonces, ni hoy. Dice eh, que está hablando de la venida del Señor, que antes de la venida de Jesús, antes del arrebato, dice que vendrá una gran apostasía, mis amados, una gran apostasía. eh, y entonces se van a manifestar también el ministerio de la iniquidad, el ministerio del el anticristo. Vamos, ¿y por qué les comento este tema? Porque hoy en día se está cumpliendo esta palabra, más que nunca. Ha habido un aumento de la apostasía, un aumento de el abandono de la verdadera fe, el abandono de la verdad, el camino de la verdad. Y te voy a dar una explicación de lo que es apostasía, porque pues debemos de entender por qué se le llama así o a qué se refiere la escritura, ¿verdad? Mira, apostasía, en el Antiguo Testamento las ideas son las siguientes: acción de rebelarse en contra, en este caso, pues de Dios, porque estamos hablando del camino, de lo espiritual o del mandamiento. También significa acto de renunciar. ¿A qué? Pues en este caso a Dios, ¿no? Eh, También significa abandonar o alejarse de lo que uno ha creído. No obstante, algunas ideas asociadas incluyen rebelión, desechar y prevaricación, ¿sí? Creo que la prevaricación es la que queda más acorde, en donde las personas literalmente, aunque se digan que siguen a Dios o aunque se digan que están en la verdad y en el camino, prevarican, o sea, en otras palabras, pecan abiertamente. Los profetas en el Antiguo Testamento describen la apostasía de Israel con la historia de alejarse de Dios para ir tras otros dioses. Lo manejan como incluso un adulterio espiritual, ¿verdad? En otras palabras, es renunciar a Dios, dejar de temerle a Dios, ¿sí? Dejar de temerle a Dios. En el Nuevo Testamento, eh, la palabra española apostasía deriva del griego y significa estar lejos de, y en este caso, pues lejos del camino o lejos de Dios. También hay una implicación en Hechos 21:21, si por favor me acompañan a Hechos capítulo 21, verso 21. Ahí hay una implicación también donde el pueblo de Israel tenía muy claro este concepto de apostasía, dejar el camino, y tenían temor de alejarse del mandamiento escrito. Aquí en Hechos 21:21 dice lo siguiente: pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Aquí en este capítulo, en este pasaje, los judíos estaban acusando al apóstol Pablo de que enseñaba a gente que no era del pueblo, o sea, más bien enseñaba a judíos
que apostataran, que se alejaran del pacto que Dios había tenido con Abraham, de circuncidar a los pequeños, a los niños, dejar de circuncidar a los niños y dejar de observar algunas costumbres judaicas, ¿sí? Y, y pues bueno, ellos llaman apostatar, o sea, dejar algo, dejar el camino o las costumbres ya establecidas de ellos, ¿sí? Ese es un ejemplo de apostasía. Entonces, Pablo también enseña en el pasaje que acabamos de leer, en 2 Tesalonicenses, Pablo estaba hablando de que antes de la venida del Señor iba a haber un precedente o iba a haber una gran apostasía, ¿sí? Pero también en ese mismo libro, Pablo alerta de algunos que ya habían dicho que Jesús ya había vuelto, que ya se había cumplido la venida del Señor, y eso era falso. Entonces también apostasía significa creer en cosas que no están escritas o que no vienen en la columna vertebral de la doctrina de Cristo, ¿sí? Entonces, Hebreos también nos habla acerca eh, de que apartarnos del Dios vivo como un resultado de un corazón malo de incredulidad. En otras palabras, entonces, la apostasía es un concepto bíblico muy debatido. Mis amados, es muy debatido. Muchos no hablan, pero cuando se habla de este tema, es muy debatido porque tiene muchas implicaciones en cuanto a enseñanza. Se ha debatido que la apostasía tiene que ver mucho con la salvación, y es cierto. Primero, hay 3 puntos. Algunos sostienen que los verdaderos creyentes nunca se apartarán completamente de la verdad o del camino, aunque lleguen a descarriarse, eh, cosa en la cual mm, es cosa de debatirse, porque aquí están afirmando que la salvación no se pierde, nunca se pierde. Y otros afirman que cualquiera que se aparte, ¿sí? Cualquiera que se aparte del camino, o sea, que se apostate, que realmente se aparten, significa entonces que jamás fue salvo, que entonces no pasó por él la salvación. Y pues también es tema de debate. Y el punto 3, otra idea es que, y en esto estoy completamente de acuerdo, en que muchos afirman que la apostasía realmente es peligrosa y es una advertencia bíblica real a la cual hay que atender. Así que pues más o menos esta es la explicación de lo que es la apostasía. Es el abandono de la fe, el abandono del verdadero camino, el alejarse de Dios. Pero ¿qué creen? Vamos a verlo de forma muy práctica y de forma muy directa cómo se está viviendo el día de hoy, y tú te vas a asombrar de que la apostasía se está viviendo increíblemente, y muchos no se dan cuenta porque no entienden el término, o si lo entienden quieren poner ojos ciegos, ¿sí? Entonces es importante atender esta advertencia. Primero preguntar qué no es primeramente, qué no es. Mira, la apostasía no es el aumento del ateísmo. Cada vez más personas se alejan de la fe cristiana, o cada vez más bien hay cada vez más gente que no cree en la Biblia, y eso le llamamos ateísmo, o que no creen en Dios. Eso no tiene que ver con apostasía, ¿sí? Y también hay muchas personas en todos los ámbitos culturales y en todos los países de todas las culturas, que están eligiendo otro tipo de creencias diferente al cristianismo. Tampoco eso es apostasía. ¿Ya me entendieron? O sea, aunque haya más ateos, eso no significa un ateo no es un apóstata. Y las personas que se van cambiando y se van alejando del cristianismo, que se unen a sectas hindúes, a movimientos filosóficos, a muchas otras religiones, ¿cómo se llama? Religiones, no sé, modernas, no sé cómo llamarle. O sea, diferentes al cristianismo no significa tampoco apostasía, que quede bien claro. Incluso hay gente eh,
que no sabe nada de Dios o que no se le ha predicado el evangelio, esos tampoco son apóstatas. No entra en ese ámbito y te va a llamar la atención quién es un apóstata o quiénes sí pueden calificar para apostasía. Quiero explicarte que el concepto en sí mismo de la apostasía tiene un enfoque más estrecho, ¿sí? Quiero decirte que la apostasía es una implicación, ¿sí?, específica a cristianos de apariencia que afirman seguir a Jesús y luego le dan la espalda. Eso tiene que ver con apostasía. O sea, cada apóstata es un incrédulo, pero no todos los incrédulos son apóstatas, ¿sí? Quiero explicarte un poquito aquí. Hay quien no ha oído del Evangelio y no ha creído en el Evangelio, no se han arrepentido. Ellos no conocen el Evangelio, por tanto, ellos no son apóstatas. Ellos porque nunca oyeron antes el Evangelio, ¿sí? Son incrédulos que no saben, porque no han oído, o que no se les ha revelado no se les ha revelado la salvación, ¿sí? No se les ha explicado en qué consiste el arrepentimiento y la fe en Cristo y la gracia de Dios, ¿sí? Entonces, hay muchísima gente que por el hecho de que no han sido salvos o no se han arrepentido, ellos no califican, no son de este rubro o este concepto. Entonces, ¿quién sí es un apóstata? Ahora sí vámonos al término directamente. Un apóstata, mira, pongan atención, un apóstata es alguien que sí oyó del evangelio, que sí oyó, verdadero evangelio, que sí conoció a Jesús, o sea, que sí fue salvo, o que sabe lo suficiente para ser salvo, o bien que si ya dejó de caminar, fíjense bien, que fue salvo un tiempo, pero que si ya dejó de caminar con Dios, pero que sabe lo suficiente para saber cómo regresar a Jesús, sabe cómo volver a arrepentirse, cómo volver a buscar la gracia, tiene ese conocimiento, pero no lo hace. ¿Sí me explicó? Y aún así que tiene el conocimiento para ser salvo o tiene el conocimiento para restaurarse. Pongan ojo los que me están escuchando, aquellos que se les explicó que si tú estabas en un grupo evangélico, en un grupo, no sé, religioso, y que tú veías, tenías la luz del Espíritu Santo y que sabías que ahí estaban mal y no quería nadie cambiar, tú tenías una obligación para con Dios, dejadlos son ciegos, guías de ciegos, y que tú tenías que buscar la salvación de tu alma, tú tenías que buscar tu restauración en este caso. Pon ojo, aquellos que saben que pueden restaurarse o que tienen los elementos para saber cómo volver a arrepentirse y correr a los pies de Cristo y no lo hacen, caes en una apostasía, ¿sí? Que aún así con todo el conocimiento que tienes, sabes lo que debes de hacer y no lo haces, aún así te alejas de Jesús. Ese es un apóstata, ¿sí? Y quiero decirte que el día de hoy muchas iglesias hay apostasía, en verdaderas iglesias. Yo no te voy a hablar ahorita de falsas, ¿no? Porque ahorita nosotros sabemos quién está en la doctrina y quién no. Quiénes realmente ni siquiera tienen la base de la Biblia, están lejos, están bien identificadas y no hace falta que te haga una lista. Y las principales están ahí afuera, las principales religiones. Yo te voy a hablar en especial movimientos, grupos que han tenido un mover del Espíritu Santo, grupos que realmente tienen o tuvieron de Dios y que ahorita se está dando el fenómeno de que están abandonando la fe. Y te voy a dar 3 características o 3 fenómenos que están pasando, simplemente como manera de abreviatura, porque ya hablamos de eso en temas anteriores, cuando hablábamos de los falsos líderes. Ok, vayamos primero, primer fenómeno, voy a hablar de 3.
cómo darte cuenta que en tu iglesia, que tú dices que caminan con Dios, que tú dices que aquí está la presencia de Dios, que tú sabes que ahí ha habido milagros, que a lo mejor hasta ahí te salvaste, a lo mejor ahí conociste verdaderamente el Evangelio y conociste de Dios, pero ahora ha venido a menos. Quiero decirte que el primer fenómeno es el siguiente. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 y 2, y después 19 al 22, ¿sí? Segunda de Pedro 2, 1 y 2, dice así. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán cubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Te estoy hablando de aquellos grupos que fueron verdaderas iglesias, verdadera iglesia. Dice que hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá falsos maestros entre vosotros. ¿Predicaban bien en tu religión? ¿Predicaban bien en tu grupo? ¿Había sana doctrina en tu grupo? Dice aquí que introdujeron encubiertamente herejías destructoras. Herejías destructoras. ¿Y cómo vamos a darnos cuenta de que entraron herejías destructivas? Pues le ponían o le quitaban, le añadían o le quitaban, ¿verdad? Pero también existe esto en el liderazgo de esas iglesias. Hay un liderazgo apostatando. Fíjate bien, ahí mismo en ese capítulo, el verso 19 y al 22, tú lo puedes leer todo en tu casa, pero para no entretenernos más, te lo voy resumiendo. Verso 19 al 22 dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. O sea, te está diciendo aquí que todo comenzó bien. Todo comenzó bien, hubo salvación. Estos maestros que estaban al frente predicaban bien, ¿sí? O sea, predicaban la palabra y vivían la palabra, porque dice que mejor les hubiera sido que no hubieran conocido el camino, ¿verdad? Que haberse vuelto del mandamiento. ¿Qué significaba? Que realmente obedecían a Dios, que realmente habían huido de la corrupción, pero que ahora, a tiempo actual, para que te des cuenta de la apostasía, ahora a tiempo actual, dice que les prometen libertad a sus congregantes, a su iglesia, pero ellos mismos son esclavos de corrupción. ¿Qué significa? Que están predicando, mis amados, y están predicando con pecado. A eso se refiere. Están predicando con pecado, ¿sí? Y tú mismo te das cuenta. No hay amor. O sea, son líderes o son personas que ya no les tienen paciencia a las ovejas. Es más, se les ve que ahora ya no les interesa el rebaño, ya no te visitan, ya no se preocupan por ti. Ya nomás su deber es predicar y ya, punto. Pero también empiezan a saltar cosas en ellos. O sea, tú empiezas a ver que luego los agarras en una mentira. Luego después los agarras que murmuran contra sus propias ovejas o contra otros pastores, líderes, etcétera. Ya se explicó eso en mensajes pasados.
que ellos mismos son esclavos de ¿qué? De corrupción, ellos mismos son esclavos del pecado, pero predican contra el pecado. Y le dicen a las personas, es que Cristo te puede hacer libre, Cristo te puede salvar en una predicación, es que tú vuélvete a Dios, arrepiéntete, Dios tiene poder para cambiarte, Dios tiene poder para levantarte, para sostener tu salvación, Dios tiene poder, es que en su nombre hay poder, tú puedes ser salvo el día de hoy, y no sé qué. Y ese que está predicando y está diciendo eso, él mismo ya dejó el mandamiento, él mismo ya dejó todo, él mismo ya le salta la avaricia, le salta el pecado, le salta la mentira, le salta la murmuración, le salta la acepción de personas, hace acepción de personas, tiene sus favoritos, a unos los trata bien, a otros los trata mal, es más, es un iracundo, etcétera, etcétera. Mis amados, ese es un ejemplo de apostasía. Tú que viste que tu grupo caminaba bien, que te lideraban bien, que era un ejemplo a seguir el que te estaba predicando y ya se volvió atrás. Y lo curioso es que no se volvió atrás y se fue, no. Ahí él volvió atrás, le dio la espalda a Cristo, pero sigue al frente predicándote a Cristo. O sea, eso es lo increíble, ¿sí? En otras palabras, en este fenómeno, mis amados, es el abandono de la verdad, del verdadero camino. Oílo bien, este es lo peligroso. No es de que dices tú, pues ya se fueron del camino, ya no predicaron, ya cerraron el lugar, ya cerraron la iglesia, ya cada quien se apartó cada uno por su lado, ya se acabó el movimiento. No, 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 no. Ojalá fuera así, que será lo más correcto. Si hay una apostasía, será lo más correcto ya, decir, pues ya está aquí, y es más, me vuelvo al mundo, ya, se acabó. No, es que el peligro es de que dejan el mandamiento, le dan la espalda a Cristo, se vuelven al pecado, pero siguen predicando, siguen levantando iglesias, siguen viviendo de los congregantes, siguen bautizando, siguen adelante con todo, pero ya no es el camino agradable a Dios, ya dejaron el mandamiento, ya dejaron la santidad que conviene a su casa. Esta es la máxima prueba, mi amado. Checa si en tu lugar viven la santidad. Santidad es honor, gloria y agrado a Dios, obedeciéndole sus mandamientos. Es obedecer la palabra, que no haya pecado en tu denominación, en tu iglesia, que no haya pecado. Eso es santidad. Apartados para servir a Dios, con corazón puro, sincero, ¿sí? Sin iniquidad, sin prevaricación, ¿sí? Aquí digo la palabra parusía, que se llama advenimiento de Cristo, está diciendo aquí que antes de su venida va a existir una gran apostasía, ¿sí? Líderes, aquí está explicando el apóstol Pedro que iba a haber falsos líderes o maestros que encubiertamente dentro iban a inventar herejías, iban a desviarse del camino e iban a llevar al rebaño al error, ¿sí? Entregados a su pecado. O sea, en otras palabras, mira, así de frente te lo digo, pecado en la iglesia. ¿Hay pecado en tu iglesia? Están en apostasía. Eso es apostasía. Ay, pero es que se nota la presencia de Dios, el culto está muy bueno, la predicación está muy buena, nos ceñimos a la palabra. ¿Y qué? Aunque la prediquen y aunque sea sana doctrina, si no la viven, de nada sirve. Están en apostasía. Segundo fenómeno que tú debes identificar si estás en una iglesia así: libertinaje en lugar de santidad, ¿sí? Hay libertinaje en lugar de santidad. No se promueve la santidad, no se habla del arrepentimiento, no se reprende el pecado como debe de ser, o aunque lo reprendan, una cosa es reprender y otra cosa es echarlo fuera, ¿verdad? Fíjate bien, una sola guerra tiene la iglesia en este mundo contra el reino de Satanás, una sola guerra contra el pecado, porque el pecado es el que destruye, el pecado es el que separa a Dios del ser humano, es el punto de separación, ¿sí? Entonces, Dios no habita en un lugar donde hay pecado,
Dios no puede puede relacionarse con una persona que viva en pecado. Hay que quitar el pecado de en medio para que entonces pueda oír sus oídos y su mano alargarse para salvarte. ¿Sí? Entonces han rebajado, este es el segundo fenómeno, iglesias que han rebajado el estándar, que antes prohibían muchas cosas y ahora ya no te prohíben nada, ¿sí? Que ya no son luz y sal, vamos, simplemente lo único que les importa es una reunión, una congregación, no sé, les importan los números, ¿sí? Hay permisos para el pecado, permisivos en cuanto al pecado, donde tú veías antes la gloria de Dios, donde tú veías antes que había santidad y había un temor de Dios, donde no querían hacer las cosas bien, no querían que hubiera maldad, que no entrara el pecado, se aplicaba la disciplina si fuera necesario, pero ahora ya no, ahora son permisivos con el pecado, ¿sí? Fíjate también lo que dice la Escritura en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5. Vamos a leerlo. 2 Timoteo 3, 1 al 5. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ya se le acabó yo con el papel y la tinta de tanto pecado que dijo aquí y más. Verso 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Obvio que si el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, a estos evita, a estas personas, a estos hermanos porque recordemos que Pablo confirmaba las iglesias y Pablo en este caso está mandando a Timoteo a que vaya a ver el estado de las iglesias. Y dice, si en una iglesia encuentras así, de las nuestras, una iglesia salva por el Espíritu Santo, una iglesia levantada con la sangre de Cristo, una iglesia que le dejó el mundo y el pecado, una iglesia que la veas así de repente, ¿sabes qué? Hay que reprenderlos, hay que evitarlos, ¿sí? El problema es que nadie los evita hoy en día. Hoy en día tú puedes ver todo esto y dice, aguas, habrá tiempos peligrosos, checa, y Timoteo, por favor, ve a ver, échales un ojo, pueden, pueden volverse del mal, pueden volverse del camino. Pueden, si no vigilamos, pueden meter herejías destructoras. Mira, puede levantarse la carne ahora después de haber fundado una iglesia, espiritualmente hablando, pueden volver a la carne. Eso es lo peligroso que le dijo Pablo a Timoteo. Y dice, va a haber hombres, identifícalos. No tienen que tener todos los pecados, con que tengan uno. Ya señala que está mal la persona, ¿verdad? A esto se evita y enseña a los discípulos también a evitarlos. Enseña a los discípulos a que estén checando entre ellos mismos que no pase esto. ¿Sí? ¿Qué vemos el día de hoy? Cada vez rebajan más el estándar. El estándar de la vida cristiana el día de hoy admite a cualquiera. ¿Sí? Cualquiera puede ser cristiano. Pues claro que cualquiera. Cristo vino por todos los hombres, ¿no? Claro, pero siempre y cuando acepte las demandas de Cristo. Pero primero se arrepienta, se convierta de su mal camino y crea en Cristo y deje toda su maldad, ¿sí? Y renuncia a lo que renuncia a su vida, renuncia a lo que posee, renuncia a todo, o sea, ponga todo a los pies de Cristo. Sea Cristo su único Dios. Ahora el que le va a mandar, el que va a gobernar aquí en su corazón, todos podemos tener eso, pero muchos no están dispuestos.
no están dispuestos a negarse a sí mismos, no están dispuestos a dejar su vida de placer y de maldad, no están dispuestos a tener problemas, no están dispuestos a que lo señalen, no están dispuestos a dejar su vida placentera, no están dispuestos a hacer sacrificios, no están dispuestos a ver. Entonces aquí el punto aquí es que lo peligroso del día de hoy es que están llenos los lugares, pero llenos de gente que cree que va bien, que cree que está viviendo en santidad porque se lo dijeron, usted es santa hermana, usted es santo hermano, ay, soy santo aunque traiga cuernos y colas, ¿sí me explicó? O sea, ese es el terrible engaño, ¿sí? El estándar se ha rebajado. ¿Cuál estándar? Pues el que marca la Biblia, mi amado. O sea, cada religión pone sus normas, pone sus reglas, pone sus requisitos para que tú entres, te bautices. Pero los importantes son los que dejó Cristo. Y el día de hoy se está viendo ese fenómeno. Cualquiera con la mano en la cintura puede ser creyente, puede estar santo ante Dios, supuestamente, sin dejar su vida de pecado, sin dejar su maldad. ¿Sí me explicó? Entonces, eh, veamos el tercer fenómeno. Tercer fenómeno y de los más peligrosos, ¿sí? Tener falsas doctrinas. Todo el mundo habla de sana doctrina, sana doctrina. Nosotros tenemos sana doctrina, nosotros también tenemos sana doctrina, sana doctrina. Para empezar, ni debería existir el término sana doctrina. Toda la Biblia es sana. Pero se ha implementado este término porque para diferenciarse de que esto sí viene en la escritura, lo que dicen aquellos no. Vayamos a 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. 1 Timoteo, regresamos. 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo van a apostatar? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Tú qué creíste? ¿Te arrepentiste, creíste y fuiste salvo? Puedes apostatar de tu verdadera fe poniendo atención, escuchando a espíritus engañadores. Y aquí no nos, no nos vayamos literal al texto de espíritus. Ay, un espíritu vendrá y se manifestará. Primera de Juan nos dice que probemos a los espíritus son de Dios. Y en un mensaje anterior, hace mucho, hablábamos que cuando alguien predica o cuando alguien lidera una iglesia, él es el que está representando el evangelio, está representando a Dios, pero que puede o representar bien a Dios y hablar realmente inspirado o realmente autorizado por el Espíritu de Dios o por espíritus demoníacos, así de sencillo, hablando en nombre del demonio. ¿Cuándo se habla en nombre del demonio? Cuando le quitas a esto, cuando le pones o cuando desvías a la gente de la fe en Dios, cuando hay engaño, cuando hay mentira, cuando hay pecado, ¿sí? Entonces, aquí dice que tú puedes ser engañado, tú y yo podemos ser engañados, ¿sí? Si no nos queremos dar cuenta, o queremos pasar por alto cuando alguien nos predica algo diferente a esto. Y ya escuchábamos en mensajes pasados la levadura. En un mensaje era la levadura, doctrinas de hombres. Así le llamó Cristo a la levadura de los fariseos. La levadura de los fariseos era la hipocresía, pero ellos enseñaban doctrinas de hombres. ¿Qué significa doctrinas de hombres? Reglas impuestas aparte de la escritura. Reglas impuestas. Ponían como mandamiento lavarse las manos. Era un ejemplo. Y si tú no te lavabas las manos era pecado. Y eso no viene en la Biblia. ¿Sí? Y así tenían muchas otras costumbres y las ponían más arriba que la Biblia. Igual el día de hoy vamos a religiones y denominaciones que eres cristiana porque ya traes la falda larga. Ah, ese es el estándar. Ah, porque no te pintas, no usas aretes. La hermana es cristiana. Ah, y la que va entrando por ahí y trae sus aretes es impía, ella no es cristiana. O sea, esa es la forma de calificar.
¿sí? Doctrinas de demonios, mi amado. O sea, falsas doctrinas, de eso hemos hablado muchísimo. Tú te puedes dar cuenta cuando alguien le está poniendo o le está quitando a la Biblia. O cuando alguien te está diciendo, pues aquí esto es lo que yo digo, esto es lo que se debe de hacer. Y no te dan un sustento bíblico. Esas son doctrinas de demonios, ¿sí? Hoy en día, como no tienes idea, se está dando no sé, se están renovando constantemente las costumbres y doctrinas dentro de la iglesia, que no tienen nada que ver con la escritura, ¿sí? Entonces, para concluir, vemos que la apostasía no es un asunto encubierto. Fíjate bien, no es un asunto encubierto, salta a la vista. Número dos, no es difícil de entender. Cualquiera puede entender quién está apartado del camino y quién no. Ni tampoco se necesita saber mucho de la escritura. Pero vamos a ver dos extremos para darnos cuenta cómo podemos calificar a una persona o cómo darnos cuenta que una persona se apartó del camino o tiene apostasía en su vida. Vamos a ver dos pasajes. Mateo 18, verso 15 al 17. Mateo 18, 15 al 17. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. A ver, el Señor Jesucristo aquí está dando una instrucción de cómo en su nueva iglesia, la iglesia que puso, que fundó Pedro, que es Cristo quien la fundó, no Pedro, dice, no debe haber pecado. Entre ustedes no debe haber pecado. Pero si un hermano, obvio, obvio se da porque somos humanos y tenemos errores y somos imperfectos, se da que uno peque contra el otro, uno ofenda al otro. Él puso en instrucción ahí en Mateo 18 cómo se deben de arreglar las cosas entre hermanos, ¿sí? En una iglesia no debe haber desacuerdos, pleitos, chismes, que uno no puede ver al otro, no se pueden saludar, fingimiento, hipocresía, no debe haber eso, para nada. Entonces dice, si un hermano peca contra el otro, el hermano ofendido va y no le hace chisme, va y lo reprende a solas, oye, esto que tuviste no hiciste bien. Dice, si el otro lo escucha, no, sí, discúlpame, sí se me fue la mano, se me fue la boca. Dice, has ganado a tu hermano, o sea, en otras palabras, eso es el amor, el perdonarnos, ese es el amor, ese es lo bonito, el soportarnos. Dice, pero si no te oye, no, tú estás inventando, no es cierto, yo no te ofendí, no fue mi intención. Como no le quedó claro, tiene que juntarse a dos o tres testigos. A ver, vengan para acá. A ver, repitamos la historia. Yo iba así y él estaba así, él me hizo esto, ¿cómo ven? Y si los otros dos testigos dicen, no, pues es que sí pecaste contra él. Que no, que yo no hice nada y es más, yo no voy a reconocer eso. Ah, caray. Híjole, pues ya está medio grave, ¿no? Una falta de amor, una falta de humildad, una soberbia que no debe existir. Si yo lo hice y lo vieron las cámaras del cielo, o sea, lo vio mi hermano, o sea, es más, ahí tengo la prueba. ¿Qué me cuesta pedir perdón? Pero cuando hay soberbia, o cuando hay orgullo, no existe eso. Y dice, y si no los oyere, entonces ve con la iglesia. En otras palabras, ve a quien representa a la iglesia, ve a los líderes o al líder. Dice, y ya si ante ellos sigue negándolo, tenle por gentil y publicano. O sea, entonces en otras palabras, échalo fuera de la iglesia. No puede estar en la iglesia. ¿Qué significa este ejemplo que te estoy mostrando? Que pudiera existir una persona que esté dentro de la iglesia y no sea salvado.
no haya pasado por la salvación, haya engañado a todos y decir, no, yo sí, ya Dios regeneró mi corazón, ya limpió mi conciencia, ya me perdonó mis pecados. Pero puede ser que engañó a todos, pero ahí se revela el corazón. Una persona que realmente ama y realmente tuvo un cambio o tiene el Espíritu Santo, le es fácil perdonar, le es fácil reconocer sus errores, le es fácil. Es más, hasta agradece que le señalen, oye, aguas con esto, gracias, porque sabe que lo hacen para su bien, tiene Espíritu de Dios. Pero puede haber el otro extremo, que la persona realmente sí se haya salvado, si haya sido un verdadero creyente y que obedeciera los mandamientos, pero como Judas, que ya perdió su salvación por no arreglar su pecado, por no arreglar su vida, y resulta que está fingiendo y apostató, abandonó el verdadero camino y está pecando. Y alguien a quien se lo hace, pues se lo dice, no se lo guarda, oye, me robaste, oye, me hiciste esto. Y esta es una característica, mi amado. Un apóstata no reconoce que está mal. Alguien que tenía la salvación, caminaba con Dios y que ahora eh, pisotea la Biblia, no guarda los mandamientos, peca con engañándose, y que no es capaz de reconocer que tiene pecado, que no es capaz de reconocer que está mal, aunque todos lo estén viendo, ese es un apóstata. Una apostasía, mi amado, un apóstata. ¿Sí me estás comprendiendo lo delicado que es esto? Y para ejemplificarte, un segundo ejemplo y último, 1 Corintios capítulo 5, verso 9 al 11, y este está más claro todavía. Primera carta a los Corintios 5, 9 al 11. Dice así: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, porque en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. ¿Sí? Ok, aquí es un caso de disciplina. Aquí que Pablo está marcando a la iglesia, porque había alguien dentro que pecaba abiertamente. Pero fíjate bien, dice Pablo, mandé por carta que no os juntéis con los pecadores, con los fornicarios, dice, pero no absolutamente con todos. Dice, porque pues, los incrédulos están en pecado. A eso hay que acercarlos al evangelio, hay que llevarles la palabra, hay que hacerles ver que deben de buscar su salvación y arrepentirse, ¿verdad? Dice, no con todos los fornicarios del mundo, los de fuera no. Los que no han conocido a Dios, los que no han sido perdonados, los que no han entrado a esta iglesia. No, con ellos no. Si no, pues entonces váyanse a Marte, salgan del mundo. Dice, más bien os escribí, y aquí está la clave, que no os juntéis con alguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, hechicero, ladrón, idólatra, etcétera, etcétera. Con ese ni aun comas. ¿A quién se está refiriendo? A una persona o que está autoengañada o que es cínica, ¿sí? Dice, alguien que llamándose hermano, que llamándose verdadero cristiano. A ver, abran bien los oídos. Alguien que dice ser verdadero cristiano, que dice que Dios está con él, que dice que tiene Dios en su vida, que está en la presencia de Dios. O una iglesia que dice que es verdadera iglesia de Cristo, que Dios está entre ellos, que Dios no se ha ido, que está su presencia ahí,
que es verdadera iglesia, que está autorizada por Dios. Pero, que tiene pecado a la vista, todos se están dando cuenta, ¿sí? Que llamándose verdadero cristiano fuere ladrón, idólatra, mentiroso, borracho, etcétera, etcétera. O sea, que tenga pecado en su vida. Y no solamente un hermano, puede ser toda una iglesia. Toda una iglesia que diga que es verdadera iglesia, pero que ahí, entre todos ellos, permiten el pecado, permiten el chisme, permiten la mentira, permiten la avaricia, permiten la fornicación, permiten la inmundicia, permiten que entre ellos haya acepción de personas, permiten que entre ellos haya orgullos, que entre ellos haya soberbia, permiten que haya murmuración, permiten toda una iglesia, mi amado. ¿Ya están comprendiendo? Entonces, aquí ya aclaro algo, el motivo, la disciplina es bíblica. Para una persona que está dentro de una iglesia y donde se le encuentra con pecado, tiene que ser apartado. Pero esa persona sí reconoce que sí debe de estar afuera, reconoce su pecado, pues se le ayuda, no se le echa. ¿Sí me explicó? Es muy diferente. Pero, y con él pueden comer y con él pueden ayudarle, con él no hay ningún problema. Aquí Pablo está dando una instrucción de alguien engañado, alguien con soberbia, alguien que se le encuentra con pecado y dice, no estoy mal, no estoy mal, no estoy mal, no estoy mal. Y te doy un texto de este cinismo. En el proverbio, hay un proverbio que dice, así es el proceder de la mujer adúltera. Limpia su boca, después de que come, limpia su boca y dice, no he pecado, no he pecado. Oílo bien, ¿eh? Así es el proceder de la mujer adúltera. Limpia su boca y dice, no he pecado. Entonces, mis amados, esto es lo más peligroso. Esto es lo más peligroso. Y esto, mira, si tú me estás escuchando y tú estás dentro de estas filas, de este grupo, de un grupo así, o tú mismo estás así en esta condición, mi amado, busca ayuda. Es más, humíllate a Dios. Vuélvete a arrepentirte, humíllate, busca ayuda, no sé con quién puedas, es más, ve directamente con Dios. Pero una persona que dice que él sí camina con Dios, él sí está bien, pero todo el mundo está observando sus pecados, amado, ese es un apóstata de apóstatas, ¿sí? Es increíble y algunos grupos luego aplican esta disciplina, con este ni coman, con este que pecó. Y a veces es al revés, el que está diciendo, no coman con el que está poniéndole la disciplina, ese que tiene pecado, tiene pecado. ¿A quién se aplicará? ¿A quién se aplicará? Entonces, mi amado, aquí esto es lo peligroso. Fíjate bien, resumiendo, la apostasía está dentro de la iglesia, no fuera de. Y para identificar la apostasía dentro de la iglesia es que haya pecado y se permita, haya pecado y no se corrija. Eso es el abandono, es darle la espalda a Cristo, ¿sí? Es decirle en su cara a Dios, pues yo tengo el derecho y los favores tuyos, yo tengo tu autorización, es más, yo te represento, aunque mi vida no esté bien, no esté corregida. ¿Dónde existe eso? ¿Dónde existe eso? O sea, yo estoy bien, aunque la escritura diga lo contrario. Aquí me aferro y aquí me estoy y sigo así. Y me quiero engañar y quiero seguir así. Ese es el punto con las personas, ¿sí? Entonces la apostasía es de corazón, mi amado, y es físico, es testimonio físico, todo el mundo se da cuenta.
Aquí no existe la cobardía, no existe el falso amor, la cobardía de que es que pues todos están así, si les digo va a haber problemas, si les digo que aquí hay pecado va a haber problemas. Aquí no existe la cobardía. Y si no eres capaz de enfrentar eso, entonces tú enfrenta tus propios actos, tú arrepiéntete, tú vuélvete a Dios, tú humíllate. Tampoco aquí existe el falso amor. Es que se han dado tanto por nosotros. Aquí los hermanos se han dado tanto. El líder se ha dado tanto por nosotros. Es un ser humano. ¿Quién no ha pecado? ¿Quién no ha caído? Pues sí, quien no ha caído y se ha levantado. Y quien no ha pecado y también se ha arrepentido. Pero quien ha caído o se mantiene en la caída y con soberbia dice que, no es, que está bien. Eso es lo que no está permitido ante Dios. No reconocer el pecado, mi amado. Ni tampoco es respeto a los hombres, o miedo a los hombres. Y aquí ya para terminar pongo un peligro todavía mayor que todavía la misma apostasía. Las iglesias y los hombres que tienen luz, mujeres que tienen luz y que saben que está mal su lugar, está mal su liderazgo, o estás mal tú mismo en tu propia vida, ya ni voltees allá, tú mismo estás mal. Tienes, en lugar de tener un temor a Dios, que es lo más sano y lo más correcto, porque el temor a Dios te hace arrepentirte, te hace ver las consecuencias eternas, te hace ver su justicia, te hace volverte del mal camino. Está habiendo un fenómeno extra. Hay temor al hombre. Toda iglesia o toda persona que tenga temor al hombre, difícilmente va a tenerle temor a Dios. Entonces, por tenerle temor al hombre, el temor al hombre, dice la Escritura, causa lazo. ¿Qué significa? Que no sales de ahí. Y es tanto el terror que le tienes al hombre, al grupo, que no puedes levantar tu voz y estar en desacuerdo con todas las tropelías que están haciendo, que, que prefieres mejor hundirte con ellos e irte al infierno con ellos. Eso no existe. El temor es a Dios. Un falso temor al hombre está inundando muchas iglesias. Y eso es del diablo. Porque el hombre no te puede hacer nada. Digo, a tu alma nadie puede hacer. Dijo Cristo, os voy a enseñar a quién hay que temer. Sí os digo, a ese temer. ¿A quién? A aquel que, que después de muerto, o sea, no temas a los que matan el cuerpo. O sea, no le tengas miedo al asesino, al sicario, a los microbios, los que matan el cuerpo. La enfermedad. No le tengas miedo al que mata el cuerpo. Temed a aquel que una vez muerto puede echar tu alma y tu cuerpo al infierno. En este caso, Dios, que tiene el juicio. Y en este caso, el mismo Cristo. Entonces, pues mis amados, creo que va a ser muy bueno que nos analicemos bajo la lupa, bajo la luz de la Escritura y bajo los testimonios. Y, y, nos, y quien esté en una apostasía se vuelva de esa apostasía. Dios te está abriendo los ojos por amor a tu alma. Y que si tú no estás así, pues aléjate de aquellos que están en la apostasía, porque te van a contaminar y vas a hundirte junto con ellos. Pues yo creo que es todo por hoy. Que Dios les bendiga, que pasen buenas tardes, nos vemos en un próximo mensaje. Hasta pronto. Fue un gusto compartir con ustedes la palabra. Amén.